siguiente pregunta que nos hacían en la guía, eran pues cuáles hallazgos en el acto físico deben ser buscados porque implican un mayor riesgo de anomalías congénitas no evidentes. Entonces, pues las anomalías pueden ser evidentes y esto pues serían los casos más fáciles de detectar, pero la dificultad en realidad radica en que hay algunas anomalías que son sutiles o también pueden estar dentro de los órganos internos. Y es por esto que se determinó en la guía cuál debía ser el enfoque para realizar el examen físico, que pues fuera sensible a la mayoría de anomalías congénitas. Entonces, esta parte de la guía en donde aparecen las tablas que describen los hallazgos en el examen físico en orden de aparición según el examen físico estandarizado o EFIS. Siguiente, por favor. Bueno, entonces la siguiente pregunta era ¿qué hacer ante la presencia de anomalías congénitas menores en el examen físico del recién nacido? Estas anomalías congénitas menores pueden pues generar unas claves que son necesarias para el diagnóstico de diversos síndromes polimalformativos o también en los síndromes que son producidos por teratógenos. Entonces, si por ejemplo el recién nacido presenta hasta 3 anomalías menores, esto va a requerir de la remisión a un nivel de salud especializado en el cual pues se puede evaluar la existencia de una malformación mayor que esté oculta. Y en el caso de que se encuentren 2 anomalías menores, entonces es allí en donde cada institución debe crear su propia política de manejo de estos pacientes según los recursos que ellos tengan. Siguiente. Entonces, ¿cómo se continúa el estudio del recién nacido en el que se han encontrado pues, signos sugestivos de anomalías congénitas menores en el examen físico? La recomendación que siempre nos dan en la guía es que pues el recién nacido se debe remitir a un nivel de atención pues más especializado en donde se cuenten con los especialistas que puedan continuar con la valoración del paciente. Siguiente. La siguiente pregunta es si el uso de sistemas estandarizados comparado con un examen físico abierto mejoraría el desempeño en el diagnóstico de las anomalías congénitas. Entonces, para esta pregunta, según la evidencia pues encontrada, el realizar el examen físico estandarizado pues demuestra un mejor rendimiento en el diagnóstico de las anomalías congénitas si lo comparáramos con el abordaje abierto, ya que pues el abordaje abierto va a depender mucho del método de enseñanza de la institución universitaria donde egresó el médico. Entonces, por esto es mejor utilizar el estándar de examen físico que nos da la guía. Siguiente. Entonces, en recién nacidos, a término hace la tamización para detección de enfermedades cardíacas congénitas. Los defectos cardíacos congénitos afectan de 7 a 8 niños por cada 1000 recién nacidos vivos. El 3% de las muertes infantiles es causada por estos defectos cardíacos, el 46% de las muertes también por malformaciones congénitas, del 18 al 25% de las muertes en el primer año de vida y el 4% de muertes a los 16 años. Entre las secuelas debidas a los defectos cardíacos, pues se encuentran, por ejemplo, las arritmias cardíacas, la endocarditis infecciosa, la hipertensión pulmonar, la discapacidad física, las alteraciones en el neurodesarrollo y las alteraciones cognitivas y psicológicas. Siguiente. Los defectos cardíacos se pueden clasificar en 3 grandes grupos. El primero serían aquellos defectos que amenazan la vida, donde el colapso es probable, como la estenosis aórtica. La segunda clasificación serían aquellos defectos en la función cardíaca, pero en las que el colapso es improbable, como la tetralogía de Fallot. Y la tercera clasificación son aquellas malformaciones cardíacas que no tienen significancia clínica funcional, como los defectos del septum interventricular. Siguiente. Entonces, para realizar la tamización postnatal de las congénitas, esto se debe realizar mediante el examen físico, mediante la oximetría de pulso y un ecocardiograma si se requiere. En cuanto a la oximetría de pulso, esta se debe realizar con un oxímetro con sensor
que sea de un tamaño apropiado para los neonatos y se recomienda hacerlo en la mano derecha y en alguno de los pies, ya sea al mismo tiempo o una seguida de la otra. Si la saturación en cualquier extremidad se encuentra por debajo del valor de referencia, que en el caso del nivel del mar sería el 95%, o encontramos una diferencia de 2 puntos entre las mediciones de las diferentes extremidades de manos, de manos y pies, entonces el niño deberá ser referido a cardiología para su valoración y su respectivo ecocardiograma. Siguiente. Bueno, en cuanto a los antecedentes, el grupo desarrollador de la guía propone el uso de una lista de chequeo sistemática para la detección de antecedentes familiares pues, relevantes para anomalías congénitas. Estos antecedentes pueden llegar a ser muy variados, heterogéneos, difíciles de obtener y pues en ocasiones van a estar muy incompletos. Por lo tanto, se deben interrogar antecedentes familiares en primer grado para encontrar así pues dichas anomalías congénitas mayores. Un ejemplo muy importante es preguntar sobre las enfermedades cromosómicas, pues ya que estas alteraciones pueden producir un desbalance en el contenido de la información genética y por lo tanto nos van a dar manifestaciones fenotípicas. Otro antecedente muy importante es la presencia de un antecedente de solicitud de pruebas citogénicas en cualquier integrante pues, del núcleo familiar, ya sean padres o hijos, ya que este se considera un factor de riesgo para las anomalías congénitas como tal. Otro, pues, importante y que es fácil de que el paciente nos diga es la presencia de consanguinidad entre los padres hasta primos hermanos, ya que pues este va a incrementar el riesgo de recurrencia para el desarrollo de patologías, ya sea retardo mental, microcefalia, retardo del desarrollo psicomotor y muchas enfermedades pues recesivas, incluyendo errores innatos del metabolismo. En cuanto al metabolismo como tal, pues es importante siempre estar buscando activamente este antecedente hasta primos hermanos de segunda consanguinidad. Otro antecedente súper importante son las sustancias teratogénicas, ya sean químicas, farmacológicas, por exposición ocupacional o algún agente infeccioso o condiciones médicas de la madre que puedan alterar el desarrollo normal del embrión o del feto. Pues bien se sabe que ni la dosis, ni el tiempo de exposición, pues el tratamiento u otros factores, pues son determinantes, pero no sabemos qué tan potencial sea su daño en el embrión como tal. Por lo tanto, pues es necesario siempre preguntar detalladamente todas estas características de las sustancias. En cuanto a las drogas convulsivantes, por ejemplo, el ácido valproico y la carbamazepina, la guía nos decía que en monoterapia combinadas con otros anticonvulsivantes de segunda línea, sobre todo en el primer trimestre, incluso en dosis terapéuticas, se han asociado con incremento de anomalías congénitas, sobre todo espina bífida, labio y paladar hendido, entre otros. Otro antecedente que nos menciona la guía súper importante es el tema del misoprostol. Pues en este existe suficiente evidencia que confirma su asociación con, sobre todo en el primer periodo natal, el primer trimestre, con el desarrollo de cualquier anomalía congénita, por ejemplo, el síndrome de Moebius o efectos de reducción de los miembros. Y otro antecedente también muy importante es la exposición a radiación ionizante, que puede producir alteración del desarrollo del embrión, ya sea por muerte celular o anomalías secundarias a la afectación cromosómica como tal. Sin embargo, pues la severidad, como bien sabemos, va a depender tanto de la dosis absorbida como el momento de exposición. Siguiente. Bueno, con respecto a las anomalías no estructurales, entonces vamos a hacer la tamización auditiva para hipoacusia. En los recién nacidos sanos a término y que no tienen factores de riesgo, se hace después de las 24 horas de nacido o antes del egreso hospitalario. Se van a hacer lo que son las emisiones otoacústicas o la respuesta auditiva de tallo. En los recién nacidos que tienen algún tipo de factor de riesgo como prematuridad, bajo peso al nacer, ictericia, alteraciones de la transición o riesgo de infección, se les recomienda realizar las dos pruebas y se interpretan al tiempo. Si las dos son positivas, es positivo para hipoacusia, y si son normales, entonces pues va a ser negativo para hipoacusia. Siguiente. También se hace tamización para errores innatos del metabolismo a todos los recién nacidos entre las 48 y 72 horas de vida.
Los errores innatos del metabolismo son el hipotiroidismo congénito, la hiperplasia suprarrenal congénita, la deficiencia de biotinidasa, la fenilcetonuria, galactosemia, deficiencia de acil-CoA deshidrogenasa de cadena media y acidurias orgánicas como la acidemia propiónica y la acidemia metilmalónica. Siguiente. Los factores de riesgo de déficit auditivo son prematurez, uso de medicamentos cetotóxicos como son los aminoglucósidos, infecciones del sistema nervioso central, ictericia severa, asfixia neonatal, requerimiento de ventilación mecánica, antecedentes familiares también de déficit auditivo, anormalidades craneofaciales que afecten o comprometan el oído externo, meningitis bacteriana, infecciones como citomegalovirus, toxoplasmosis, rubeola, herpes y sífilis. Cuando hay un déficit auditivo, aumenta la probabilidad no solo de tener problemas en el desarrollo del lenguaje, sino también en aspectos psicológicos, sociales, intelectuales. Entonces, por eso es muy importante el reconocimiento temprano de los factores de riesgo, que pues seguramente mejorará el pronóstico del niño en cuanto se puedan usar audífonos e implantes cocleares. Siguiente. Con respecto a la tamización para hipotiroidismo, el hipotiroidismo congénito es un trastorno secundario a una producción inadecuada de hormona tiroidea, que puede ser de etiología variable. En ocasiones se puede presentar por un defecto anatómico de la glándula o por un defecto del metabolismo de la hormona. Se presentan en uno en cada 2.500 nacimientos en Colombia y es muy importante detectarlo a tiempo, ya que es la principal causa prevenible de retardo mental. La tamización para hipotiroidismo se hace después de las 48 horas de vida, debido a que la TSH en el recién nacido aumenta al nacimiento y se empieza a estabilizar entre las 48 y 72 horas. Siguiente. Bueno, ¿cómo comunicar a los padres la noticia de que su hijo tiene una anomalía congénita? Pues tenemos que tener en cuenta que la comunicación es muy importante en la relación médico-paciente, sobre todo pues a la hora de dar el diagnóstico y comenzar correctamente el tratamiento. La guía recomienda que la persona que esté mejor preparada es la que debe comunicarle a los padres que su hijo posee pues, una anomalía congénita. También es importante dar esta información de manera clara, honesta y pues debemos respetar en todo momento las emociones que puedan tener los padres en este proceso. La guía también propone una serie de indicaciones que tenemos que tener en cuenta para dar malas noticias. Entre estas pues tenemos que, pues muy importante, no revelar una mala noticia por teléfono, por lo general debe ser presencial. También tenemos que tener en cuenta las características culturales de los pacientes, la forma en la que vemos esa noticia debe cambiar según el paciente para asegurarnos que estos reciban la información adecuada. También es importante crear o propiciar un ambiente privado, presentarse pues, ante los pacientes como el médico que está atendiendo a su hijo. También es importante evitar dar estas malas noticias a algún padre que se encuentre solo. Es muy importante que se encuentre con su pareja o cónyuge o con algún familiar de preferencia que le pueda ayudar a soportar pues, la mala noticia. En caso de que los padres deseen alzar o tocar a sus hijos, hay que permitirlo porque al fin y al cabo son los padres y estos son responsables del niño. También durante el proceso de dar la mala noticia es importante que mostremos nuestro interés, también compasión y también pues que haya como cierto sentido de conexión entre el médico, los padres y el paciente, porque de lo contrario podría resultar ofensivo para los padres que se les dé una noticia de forma muy burda o tosca. También es importante ajustar el ritmo de la conversación en caso de que los padres empiecen a expresar ciertos sentimientos. Es importante bajar el ritmo de la conversación. Si es necesario, pues detener la información hasta que los padres se desahoguen y otra vez estén pues prestando atención para pues la noticia que les estamos dando. También tenemos que ser pues lo más profesionales posible, evitar el uso de jerga, pues para que se entienda correctamente la información. También debemos escribir la enfermedad, decirle la enfermedad a los padres y escribírsela para que ellos pues la tengan, sepan cuál es y de pronto puedan investigar al respecto. Al final de la conversación debemos pedirles a los padres que nos expliquen a nosotros con sus propias palabras qué fue lo que le acabamos de informar para así asegurarnos de que pues recibieron la información correcta
Después de esto debemos explicarles cuáles son las implicaciones que va a tener su hijo pues, a lo largo del tiempo, y debemos estar preparados pues para las emociones del paciente. En caso de que estos empiecen a llorar, debemos darles un tiempo pues para que se desahoguen, y en estos momentos pues es muy útil estar acompañados de un trabajador social o de un sacerdote para que pues los apoye en ese momento. Siguiente. Bueno, buenas noches. El tema que le corresponde a mi grupo es nosología genética. Vamos a exponer Vanessa Garzón, Juan David García, María Isabel García y Damaris Garavito. Bueno, para abarcar el tema, lo primero que debemos recordar es la importancia de la historia clínica en nuestra vida profesional, y pues tener presente que una buena anamnesis junto con una exploración adecuada nos va a llevar a un diagnóstico más acertado, y así poder saber por qué patología genética consulta nuestro paciente. Entonces, para poder profundizar la historia familiar, debemos contar con un árbol genealógico o pedigrí, también es llamado de esta manera, que hace referencia a la representación gráfica de la historia médica familiar. Entonces, este árbol utiliza símbolos que nos van a permitir a nosotros reconocer algunas características o padecimientos en las personas que los tengan. Nos sirve también de gran ayuda debido a que nos va a proporcionar información como por ejemplo talla del paciente, edad al morir, apellidos, edad actual, en qué semana de embarazo se encuentra la paciente. Además, debemos incluir también datos como la consanguinidad, el grado de parentesco, si tienen algún origen étnico, si el paciente ha tenido exposición a agentes ambientales, el número de embarazos que ha presentado, si hay individuos muertos, si se han presentado abortos inducidos o espontáneos, también si hay adopción o productos de otras parejas. Todo eso se tiene que tener en cuenta. Entonces nos decían que el esquema básico era de tres generaciones. Siempre tiene que estar actualizado, y pues hay algo indispensable y son los antecedentes obstétricos de la paciente y la edad de los progenitores en el momento del nacimiento. Esta historia es como el primer paso para establecer el riesgo de cualquier padecimiento genético. Bueno, ahí también nos hablaban del genograma. Este pues es un documento diferente al que ya mencioné. Este lo que va a incluir es información demográfica y funcional de la familia, donde hay datos médicos, también hay datos emocionales, incluso de algún tipo de comportamiento. Allí se pueden incluir compañeros de trabajo, y este genograma decía en el libro que en ocasiones se utilizaba en las terapias personales de los pacientes. Este genograma va a usar símbolos parecidos a los del árbol, también cuenta con 3 generaciones, pero además este pues va a tener líneas de comunicación que nos van a indicar a nosotros qué tipo de relaciones hay, si son relaciones distantes o cercanas. Entonces en sí lo que hace es eso, describir como el entorno del paciente y de su familia también. Ya en la parte del ecomapa, pues este formato me semeja como una rueda, con la persona siempre va a estar en el centro y las relaciones sociales. Se le llama como el círculo de la vida, y ¿qué es lo que va a incluir? Va a incluir a los jefes, a los maestros, también entran ahí los entrenadores, los líderes, amigos, vecinos, y pues todos con líneas de comunicación cercanas o distantes al cliente, dependiendo. En el capítulo también hablaban de los antecedentes perinatales y postnatales. Entonces, en los prenatales, lo que se va a averiguar es la duración de la gestación, si han habido productos múltiples, estos deben ser siempre considerados como embarazos de alto riesgo. También si se presenta cantidad normal de líquido amniótico, los movimientos fetales de inicio tardío, ya que estos pues, pueden estar asociados a patologías ya sea musculoesqueléticas o neurológicas. También saber si existe preeclampsia o eclampsia, y si la madre tiene pues alguna patología como diabetes o epilepsia.
Bueno, en los antecedentes perinatales, aquí lo que hay que saber es si el parto fue por cesárea o distóxico, saber las características que tiene la placenta o las características del producto, realizar las clasificaciones de ADCAR, donde se incluye el peso, la talla, el perímetro cefálico, e informar también de la evolución del recién nacido, pues si ha presentado algún tipo de problema, ya sea de alimentación o hipoglucemia o crisis convulsivas. Y ya en la parte de los antecedentes postnatales, pues se dice que es muy importante llevar el seguimiento e ir graficando como el crecimiento y la velocidad. La velocidad pues, del desarrollo psicomotor, esta también pues, debe valorarse de acuerdo a la edad gestacional y a la cronológica. Es muy importante también allí detectar si existe algún padecimiento crónico en cualquier sistema, como por ejemplo, ahí nos mencionaban trastornos endocrinos, cardíacos, pulmonares. Y ya en la parte de la exploración física, esta pues nos decía que debía ser completa, minuciosa e intencionada. Que esto pues nos iba a permitir aclarar los datos anormales y hacer como una correlación con el desarrollo embrionario, y pues que era muy importante que nosotros revisáramos los familiares de primer grado, o si en el momento pues habían fotos para poder establecer si había alguna variante en el paciente o si había algún fenotipo de carácter anormal. En las alteraciones de la talla nos decían que debíamos realizar una somatometría de las estructuras corporales, como se ve pues ahí en las figuras. Las mediciones también nos van a permitir detectar si hay proporción o desproporción, y en caso de presentarse efectos múltiples, se va a requerir siempre establecer si es un síndrome donde el patrón de las anomalías se debe pues a una etiología que tengan como en común. Y para el perímetro cefálico, ahí nos decían que los puntos de referencia eran la glabela, los euriones y el opistocráneo. En la parte de la inspección general, nos permite valorar al individuo de manera general, si hay algún parecido con otros miembros de la familia. Entonces allí en esta parte hay que tener en cuenta la talla del paciente, la fascia que presente, la actitud, la postura que él maneje, la marcha también, las proporciones, las asimetrías, la edad aparente. Por ejemplo, la marcha normal atáxica con retraso mental nos va a orientar a nosotros al síndrome de Angelman, y describir también si hay movimientos anormales como temblores que se presentan en la enfermedad de Parkinson. Bueno, lo de la edad aparente con la cronológica es para descartar patologías que sean pues sugestivas de ella. Por ejemplo, si el paciente se aprecia de menor edad, pues hay que descartar problemas endocrinos como lo es el hipotiroidismo o deficiencia en la hormona del crecimiento. Ahora vamos a hacer una inspección también de la piel. Recordar que la piel es el órgano más grande del cuerpo, es reflejo del estado general del paciente y un orientador clínico de diversos trastornos. Podemos empezar mirando si hay trastornos en la pigmentación. Podemos encontrar en algunos pacientes una hipopigmentación generalizada asociada más hacia una deficiencia en la formación de la melanina, puede ser un albinismo oculocutáneo. Podemos también encontrar manchas hipocrómicas lanceoladas en la esclerosis tuberosa, que es como el antebrazo que estamos viendo en la imagen de arriba. Podemos ver también polidosis, que se refiere al encanecimiento prematuro, entonces se va a reflejar como un mechón blanco. Qué pena interrumpirte, les aviso porfa que ya el doctor va a entrar. Aprendan las cámaras. Listo. Continúa. Espera. Bueno, iba en la polidosis, que se refiere al encanecimiento prematuro en la niñez o en el adulto joven. Una diapositiva anterior, por favor. También está el pielvadismo, que son máculas acrómicas asociadas a síndrome de Waardenburg. También puede encontrarse en un mosaicismo pigmentario, que son alteraciones cromosómicas inespecíficas en forma de mosaico, entonces se pueden ver diferentes patrones de manchas en la piel.
vamos también a tener una hiperpigmentación lineal, que es particular en extremidades y en tronco, y puede ser sugestiva de padecimientos dominantes ligado al cromosoma X. Podemos también encontrar manchas café con leche, propias del diagnóstico de neurofibromatosis, y también podemos encontrar en algunos pacientes la presencia o no de acantosis nigricans. Nosotros conocemos que esto normalmente es patognomónico de enfermedades como diabetes o como la obesidad. Sin embargo, también acá en la guía se nos hablaba del leprechaunismo o de mutaciones en el gen FGF3. Otra característica a mirar en estos pacientes es la presencia de fotosensibilidad. Normalmente viene asociada a trastornos autoinmunitarios, en este caso como el lupus eritematoso sistémico. También la podemos ver asociada en albinismo, en síndromes de inestabilidad cromosómica, entre ellos el síndrome de Bloom, también el xeroderma pigmentoso, el síndrome de Cockayne y también en alteraciones como la tridisfofidia. Siguiente. Bueno, buenas noches muchachos, ¿cómo están? Qué pena, me conecté hasta esta hora porque tuve problemas con el celular. Y bueno, cada parte de conectividad, eso pasa. Creo que aprobaron lo de parte de presencial en la parte solamente del hospital, ¿cierto? O también vamos a hacer presencial en clases en la Universidad de Pamplona. ¿Quién me contesta eso, Juliana? No, señor, solamente en las prácticas. Bueno, listo. Entonces seguimos virtuales por genética. Bueno, terminamos de pasarle el tema de la guía, que me parece súper importante. Hace mucho hincapié, ¿qué dice la guía? Hace mucho hincapié en buscar un buen examen físico y unos buenos antecedentes, factores de riesgo. Y ahorita vamos a hacer un gran brochazo, que es lo de nosología, que es un poquito complejo, pero realmente nos va a enriquecer mucho sobre todo en nuestro léxico de nuestra jerga en genética clínica. Entonces, seguimos con María, creo que nos está dando la María Isabel, ¿cierto? Sí, señor. María Isabel, ¿dónde estás? Acá, no sé si ya salgo por voz en pantalla. Sí. ¿Tú estás en Cúcuta? Sí, señor. Hola, Manuelito, ¿cómo estás? Doctor. No me ha llamado mi hermana, ¿no? Estoy esperando, ¿no? Le pasé el teléfono, ¿no? Juliana, usted es la coordinadora, ¿no? Sí, señor. Vaya anotándome ahí a Manuel por si me queda mal con mi hermanita, ¿no? Vale, perfecto. Que repita 3 semestres porque a mí no me la van a hacer. No, muy bien. Por favor, María Isabel, sigue, pues qué pena. Listo. Damaris, ¿puedes devolverte una diapositiva, por favor? Estamos hablando de los trastornos en piel. Entonces, continuando con estos, podemos tener la presencia de ictiosis, que es un trastorno de queratinización con descamación en la piel, propio de una deficiencia de sulfatasa esteroidea, de la condrodisplasia punctata y del síndrome del peto colodión. Tenemos también la textura de la piel. Podemos describir la textura de la piel como una piel gruesa, como en la mucopolisarcoidosis, o en el hipotiroidismo, como una piel aterciopelada, como en el síndrome de Ehlers-Danlos. Podemos describirla como delgada y atrófica en enfermedades como la hipoplasia dérmica focal, la del síndrome Isabel, Señor. Es que hay varias cosas, ¿no, muchachos? Digamos, sobre todo nosotros quisiéramos que el paciente ya llegara con un diagnóstico claro, ¿no? Lamentablemente, a veces no llega. Por decir que ella me llamó la atención, hace 2 días me llegó una niña de 9 años y el papá le manda a hacer una ecografía pélvica al médico porque la niña tiene los caracteres secundarios, pues ya se está desarrollando, tiene la telarca, ya está teniendo vello púbico, pero también tiene algo que es la hiperflexibilidad, le llama mucho la atención, que hace cosas que es muy flexiona bastante. Entonces, en ese momento comenzamos a hacer el estudio del caso y le hicimos un árbol genealógico y nos encontramos que la abuela de la niña
era una persona que medía 1,80 y que era una persona que falleció tempranamente a causa de un lupus. Y las otras hermanas eran bajitas. Y también al hacer el mismo árbol encontramos que el bisabuelo de la niña, perfecto, era un hombre que murió a los 40 años por un infarto, perfecto, y que era también muy alto y la señora era bajita. Entonces, es bien interesante este caso, que es un caso que es muy parecido a lo que estábamos hablando de un probable un R-Danlos o de pronto un síndrome marfanoide. Y a veces nosotros lo vemos en la parte de redes. Hace 2 años hubo una gran convocatoria de una niña que era una gimnasta cucuteña porque comenzó a presentar problemas de gastroparesia. No sé si se acuerdan las personas cucuteñas que fue el gobernador que la llevó hasta Bucaramanga o a Bogotá a que la viera un gastroenterólogo pediatra. Y la niña era gimnasta porque pues, era muy hiperflexible y tenía una enfermedad de Ehlers-Danlos. Perfecto. Entonces, esto nos sirve bastante, sobre todo poder definir qué tiene este tipo de pacientes para poder comenzar y mirar el pronóstico de las pacientes y las mayores complicaciones. Por eso es que estamos viendo todo esto de semiología. Y es que usted no le puede decir a un niño que tiene síndrome de 21 que hable muy bien si usted no sabe que el 50% de estos niños tienen hipoacusia, por lo cual si usted no sabe eso, pues nunca le va a mandar a estudiar los oídos para poder de pronto él escuchar y poder mejorar el lenguaje. Entonces, esta parte de semiología es muy importante. Sigue, por favor, Marisabel, qué pena. Sí. Bueno, también tenemos en piel la revisión de la presencia o no de problemas vasculares a partir de la aparición de telangiectasias, que puede ser sugestiva de síndromes como una inestabilidad cromosómica, tales como ataxia telangiectásica, como el síndrome de Bloom, y otros como el síndrome de Cockayne y la disqueratosis congénita. Siguiente. Ahora, en la parte del cráneo, vamos a mirar tamaño, morfología, las suturas y las fontanelas, las cuales nos pueden orientar a diversas opciones diagnósticas. Podemos encontrar niños con una microcefalia y tenemos que esclarecer si esa microcefalia está presente desde el nacimiento o se vuelve más aparente o más visible después de unos meses o años. Normalmente la microcefalia se va a acompañar de un retraso psicomotor, de un retraso mental. Ejemplos que tenemos de ellos, el síndrome de Cornelia de Lange, el síndrome de Rett, en el cual el niño tiene un desarrollo normal hasta los 6 o 18 meses de edad, en la que hay ya pérdida de las habilidades, y como lo vimos y ya lo hemos hablado un poco dentro de las clases, el Zika, cuando la mamá ha sido infectada con Zika. Tenemos también la macrocefalia. Con respecto al Zika, nosotros hicimos un estudio por la Universidad de Pamplona y encontramos que las pacientes que eran infectadas en la semana 9 eran muy susceptibles en ciertas condiciones que el bebé viniera con microcefalia. Y que esta señora, si tenía 26 semanas, probablemente no iba a afectar el problema de la microcefalia como tal, sino la microcefalia se presentaba en aquellas personas que se infectaban en primer trimestre. Y el problema del Zika es que hay un problema en la migración neuronal. ¿Perfecto? Si nos acordamos en embriología, en el disco trilaminar, las neuronas van a ir y van a migrar hacia la parte periférica de los neuroporos, y esto va a llevar a ese crecimiento neuronal y aumento de la corteza. En este sentido, estas células se mueren, estas células pluripotenciales son atacadas por el virus de Zika y eso va a producir un problema de migración neuronal y va a desencadenar en lo de la Zika. ¿Ok? Yo me voy a colocar en desconectar la cámara. Tienen todo el derecho si ustedes quieren desconectar también su cámara, pero las personas que van a exponer sí tienen que tener la cámara lista. ¿Ok? Dale, muy bien. Listo. Podemos también encontrar dentro de estas morfologías la macrocefalia.
pero tenemos que tener ojo con sus asociaciones. Puede estar asociado a un síndrome de Sotos, en el cual es un niño de talla grande, entonces el tamaño de su cabeza va a ser proporcional al tamaño que tiene, o en la condroplasia, donde tiene un tamaño muy bajo el niño. Si se asocia con autismo, deben buscarse mutaciones en el PTEN, y si se acompaña de asimetría corporal y además hay nevo sebáceo, pensar en el síndrome de Proteus. También podemos encontrar la presencia de fontanelas abiertas, es sugestiva de problemas de tipo endocrino, en especial del hipotiroidismo, pero también en displasias óseas, como la cleidocraneal y la picnodistosis. También tenemos la craniosintosis, que es el cierre prematuro de algunas de estas suturas craneales y se puede provocar alteraciones en cuanto al crecimiento craneal. Tenemos también la plagiocefalia, que se puede encontrar en síndrome de Muenke o en síndrome de Sartre-Stokesen y en mutaciones del PRO250-ARG en el gen FGFR3. Tenemos también turricefalia, que es la cabeza alta en proporciones de largo y ancho cefálico menor. Considerar en estos casos síndrome de Cruzón y síndrome de Apet. Tenemos también la dolicocefalia, que el 40 al 60% de los casos son esporádicos y el 6% son familiares con una transmisión autosómica dominante. Tenemos en estos pacientes que descartar una trisomía 18 y una escafocefalia. También tenemos la trigonocefalia y es la prominencia de la sutura metópica. Se puede presentar en fetopatía por valproato, en alteraciones cromosómicas, en especial 9 y 11, de lesión de 11Q, que es el síndrome de Jacobsen, y ante la presencia de facies toscas con hiperplasia gingival. También se habla de la presencia de un cuerno occipital, que es una exostosis por calcificación de las inserciones de los músculos esternocleidomastoideo y trapecio en el hueso occipital. Este no está presente en neonatos ni en etapa temprana, aparece después de varios años y se presenta solo en el síndrome del cuerno occipital, del síndrome de Ehlers-Danlos. Tenemos defectos del cuero cabelludo, como puede ser siguiente, donde vamos a mirar en este caso cuánto es la cantidad de pelo, cómo es la implantación, cómo es el crecimiento del pelo, cómo es su estructura y cómo es la hipopigmentación. Dentro de estos defectos del cuero cabelludo podemos estar hablando de un nevo sebáceo, como ya lo había dicho, descartar la posibilidad de un síndrome de Proteus. Podemos encontrar zonas de aplasia cutis, que pueden ser propias del síndrome de Adams-Oliver en extremidades y cardiopatía, y también si se sospecha de trisomía 13. Podemos encontrar la presencia de pelo escaso en síndromes como el síndrome de Noran, el síndrome de Pallister-Killian, si hay un retraso mental. También la hipertricosis, en la fetopatía por alcohol o en el síndrome de Cornelia de Lange. En cuanto a la implantación, la línea alta suele relacionarse con una frente amplia y abombada o prominente, como es el caso de la condroplasia o la displasia triconofalingia. Si la frente es pequeña o estrecha, entonces vamos a ver que la línea del pelo va a ser baja, como en el síndrome de Cornelia de Lange. También podemos encontrar un crecimiento frontal hacia arriba en un síndrome de Johnson-Blizzard, o también la presencia del pico de viuda, que es una lengüeta descendente descendente de manera frontal media de la línea del pelo, y está normalmente relacionada con hipertelorismo leve. Las lengüetas de pelo lateral hacia las mejillas en defectos de arcos branquiales, como en el síndrome de Treacher-Collins. Y recordar que también la estructura del pelo tiene unas sospechas diagnósticas, si es fino y escaso en displasias ectodérmicas, también en síndrome cráneo-frontonasal, puede estar asociado a un retraso psicomotor en el síndrome de Menkes o en el síndrome de Nerton. La hipopigmentación normalmente nos va a llevar a pensar en alteraciones metabólicas, como la fenilcetonuria o la homocistonuria. Siguiente. Ahora vamos a mirar la cara. En la cara vamos a valorar cómo es el aspecto general de la cara, cómo es la forma, si tiene el paciente una forma redonda de la cara como en el síndrome de Down, o es una cara alargada como en el síndrome de Marfan, o es triangular como en el síndrome de Silver-Russell, o es cuadrada como en el síndrome de Gorlin, o es corta por microrectonactia como consecuencia de un síndrome de Pierre-Robin o en el síndrome de Treacher-Collins.
Vamos a mirar si tiene mejillas redundantes, vamos a mirar si hay mejillas hundidas, cómo es la craniosintosis de este paciente. Como ya lo había explicado antes, vamos a revisar la frente, que tiene la correlación total con lo que ya les había explicado sobre la línea de implantación del pelo. Vamos a observar los bordes supraorbitarios, que pueden ser hipoplásicos, pueden ser unos ojos prominentes, como en el síndrome de Zellweger, pueden ser hiperplásicos, como en la displasia frontometafisiaria. Vamos a mirar los ojos, cómo están los ojos, que pueden ser hundidos o prominentes, pueden ser de forma almendrada, como en un síndrome de Prader-Willi, pueden tener ptosis palpebral, cómo está la apertura de los párpados y cómo es la hendidura palpebral, cómo es la dirección que esta tiene, si traza una línea imaginaria que conecta los dos cantos internos y suele dirigirse hacia arriba, entonces vamos a decir que tiene el texto hablaba de una forma mongoloide, como en el síndrome de Down, o hacia abajo, como en el síndrome la podríamos describir como antimongoloide, como en síndrome de Treacher-Collins o de Noan. Vamos a mirar la córnea, vamos a mirar si está opaca, si hay presencia de glaucoma congénito, vamos a mirar el iris, vamos a mirar la esclera, si se pueden presentar alteraciones, vamos a mirar la presencia de manchas, como puede ser... María Isabel, faltan 2 minuticos para las 9. Yo pienso que ya llevamos 2 horas dándole a la charla. Vamos a parar ahí y el próximo jueves seguimos. Juliana, Señor. ¿Cuándo es el examen? Ya te digo fecha. Es en febrero, pero ya te digo fecha. Un momento. Si no estoy mal es... 18. La semana del primer examen es del 15 al 20 de febrero. Listo, Es la semana de chévere para revisar bien el tema. Lo vamos a analizar y bueno, nos vemos entonces el próximo jueves, ¿les parece? Muchas gracias, María Isabel. Listo, sí, señor. Chao, chao.